Buenas noches. Bueno, la temática que me toca desarrollar a mí en esta investigación son los diversos procesos de integración llevados a cabo en Asia y la protección de los derechos humanos también llevados a cabo en ese continente. Bueno, para empezar con el trabajo voy a hablar primero sobre los procesos de integración, sobre sus características, sus países miembros, su evolución en el tiempo hasta la actualidad. Y más adelante voy a empezar con el tema de los derechos humanos, las diferentes y sistemáticas violaciones llevadas a cabo, como la mayoría sabemos, es el continente asiático. Y después, al final de todo, establecer una conclusión, digamos, y un contraste entre las dos cosas. Por un lado, el crecimiento que tiene a nivel económico y, por otro lado, el desmedro de los derechos humanos, la violación continuamente de los derechos humanos por parte de los estados que componen dicho continente, digamos. Bueno, una noción general en cuanto a los procesos de integración llevados a cabo tiene una característica particular. Por ejemplo, no existe una institucionalidad como sí existe en Europa, por ejemplo. Aparte, tampoco existe un órgano supranacional que rige dichos procesos de integración. Además, se caracteriza porque la mayoría de estos procesos de integración llevados a cabo en Asia fueron impulsados por el sector empresarial antes que los estados. Algunas iniciativas del proceso de integración que podemos citar son, por ejemplo, la Organización de Cooperación Regional de los Países de Asia del Sur, denominada con las siglas SAARC. Después tenemos la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, denominadas con las siglas ASEAN, que es el punto central de esta investigación, que es el sistema de integración que me dediqué a estudiar específicamente. Después tenemos la APEC, que es un foro de cooperación económica Asia del Pacífico. Además tenemos el CAREC, el foro de cooperación, es un programa de cooperación económica de Asia Central. Y algunos otros, ¿no?, que no voy a llegar a mencionar. Bueno, esta unión de países, esta agrupación de países en este proceso de integración reúne a muchos países, principalmente con muchas diferencias en lo económico, en lo social, en lo cultural, en el idioma, en base teniendo en cuenta también que había muchos países que estaban en disputas territoriales, que formaban parte de este proceso de integración, básicamente. Y bueno, estos procesos, por lo tanto, requería una mayor flexibilidad, una mayor adaptabilidad del sistema normativo de los procesos para que dichos países puedan llegar a formar parte y a cooperar mutuamente, digamos, para establecer una zona regional fuerte a nivel comercial y a nivel regional, digamos, o internacional también, porque la idea era avanzar hacia afuera, tener relaciones con países de otra región de Europa, de América. Por ejemplo, hay tratados que existen entre la ASEAN, por ejemplo, con la Unión Europea y con el Mercosur también. Y dentro de todas estas iniciativas realizadas en los procesos de integración, el más importante, digamos, que se dio fue el de la ASEAN, que es un proceso que tiene una característica muy peculiar, además de ser el más institucionalizado de Asia, digamos, en cuanto a procesos de integración realizados. Y aparte de la temática, que pudo abarcar varias temáticas, además de, digamos, de la principal temática que tenía el proceso, que es económico y comercial, abarcó otras temáticas posibles, como lo social, también como lo cultural y lo educativo. Bueno, para tener una noción general de lo que es la ASEAN, digamos, vamos a establecer un poco la creación de sus países miembros, cómo fue creciendo, digamos, así a grandes rasgos, para que se pueda entender. La ASEAN fue fundada en 1967 con la Declaración de Bangkok. Fue fundada por 5 estados miembros. Los 5 estados fueron Filipinas, Indonesia, Tailandia, después tenemos Singapur y Malasia. Fueron los 5 estados que fundaron la asociación. Siempre con Siempre los objetivos fueron económicos, pero también cuando se fundó la ASEAN también habían temas políticos y de seguridad, digamos, porque en ese momento había muchas tensiones políticas en cuanto a las disputas territoriales entre sus estados miembros, por un lado, y además también por una cuestión de seguridad política en cuanto a en cuanto al avance del comunismo, principalmente de los países
de China y de Vietnam, por ejemplo. Y la idea era sostener el avance e impedir el avance, digamos, del comunismo en esa región. También fue uno de los pilares de la creación, digamos, aparte de lo económico. Bueno, la ASEAN, desde su fundación hasta fines de la Guerra Fría, no tuvo grandes avances, digamos, en materia de integración propiamente dicha. Sin embargo, por ejemplo, en 1984 se adhirió el Estado Brunei y ahí formaron los 6 estados más fuertes, digamos, lo que componen la ASEAN. Después, en 1995 se adhirió Vietnam, en 1997 se adhirieron el Laos y Myanmar, después, en 1999 se adhirió por último Camboya. Actualmente son 10 estados los que forman parte de la ASEAN, digamos. Y como dije, no tenía tanta preponderancia como un proceso de integración propiamente dicho, hasta que en 1992, en la cuarta reunión de la cumbre de la ASEAN, digamos, establecen una zona de libre comercio, eh, que se iba a poner en vigencia a partir del 2008, pero en 1992, en 1994, perdón, adelantaron la entrada en vigencia de la zona de libre comercio eh, para el 2003, pero solamente los 6 países primeros, que fueron los países fundadores, más Brunei, los que pudieron entrar en vigencia en cuanto a la zona de libre comercio. Después los otros países que eran más débiles, por decirlo así, con una economía más inferior y más subdesarrollada, como Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, tuvieron que adaptar sus economías para ir incorporándose poco a poco al proceso de integración. Hasta que en el 2010 creo que fue Camboya el último en incorporarse a la